Pues sí, es una cosa que resulta poco intuitiva y con lo que nos han enseñado de los virus y las bacterias resulta prácticamente increíble, ¿eh? Porque las bacterias se descubrieron en su papel de provocar enfermedades o asociadas con enfermedades, que no eran provocadas, eran asociadas con enfermedades. Hubo una polémica a principios del siglo XX, finales del XIX, no recuerdo la fecha exactamente, entre Pasteur, que fue el padre, el que consideran padre de la medicina moderna, y que era químico, y un médico que era Bechamp, y otro médico que era Claude Bernard, que decían que las bacterias no eran causa de las enfermedades, sino consecuencia. Que las causas de las enfermedades era la miseria, el hambre y las malas condiciones higiénicas, y que ahí se veían bacterias que en muchos casos lo que estaban era intentando limpiar el organismo. Pero Pasteur fue el que las concibió como, interpretó los conocimientos de su maestro, que era Bechamp, y las describió como patógenos, como responsables de las enfermedades. Y comenzó con las vacunas. De forma, inicialmente hay unos cuantos libros sobre los fraudes de Pasteur. Y comenzó con las vacunas, con consecuencias funestas muchas veces, pero enseguida los laboratorios farmacéuticos incipientes vieron el gran negocio que podían ser las vacunas. Porque claro, un medicamento se vende al que está enfermo de ese medicamento, en una vacuna se venden miles o millones de dosis para las campañas. Entonces, desde el principio fue apoyado por intereses económicos, tenía muy buenas relaciones con el poder en general, y a partir de ahí surgió ya el tema de las bacterias como causantes de enfermedades. Posteriormente, el tema de los antibióticos, de Fleming, también otro considerado otro salvador de la humanidad, en gran parte es cierto, porque es cierto que los antibióticos inicialmente pueden curar infecciones graves, pero infecciones producidas por la suciedad y por las malas condiciones. La cuestión es que el uso excesivo de antibióticos ha producido una digamos, malignización de las bacterias, y ahora se han hecho resistentes a los antibióticos la inmensa mayoría de ellas, con lo cual el peligro es que se puede morir de una infección ridícula. El problema está en que cuando se han estudiado los antibióticos en la naturaleza, se ha visto que son moléculas de señalización celular entre bacterias, de control de las colonias bacterianas. No son armas para matar bacterias, sino moléculas de control de las colonias bacterianas, porque las bacterias, cuando se estudian en laboratorios, se estudian en cultivos, en la placa Petri, de un solo tipo de bacterias en grandes cantidades. Entonces, el comportamiento de las bacterias en ese tipo de cultivos no es igual que el de las bacterias en la naturaleza o en los organismos, en el que están en forma de colonias de muchos millones de bacterias organizadas como ecosistemas de tipos diferentes de bacterias. Y ahí los antibióticos se ha comprobado recientemente, en mi página personal hay un par de artículos al respecto, se ha comprobado que no son armas, sino que son moléculas de señalización celular. Entonces, todo esto ha configurado una visión de las bacterias como elementos que había que eliminar, hasta que recientemente se ha empezado a comprobar que las bacterias son partes esenciales de los organismos, que en nuestro organismo tenemos 10 veces más bacterias que células. 10 veces más bacterias que células. Tenemos en la piel ecosistemas bacterianos, que contribuyen a mantener la piel sana y no permiten el paso de otras bacterias que no deben estar ahí. Es decir, que lo que hacen no es defendernos, sino mantener el equilibrio. Porque en el aire hay millones de bacterias en el aire. En el aire, por lo visto, las bacterias contribuyen incluso a la formación de las nubes y a la formación de los copos de nieve, las bacterias de la atmósfera. Es algo impresionante. En el organismo tenemos, en la cavidad intestinal, tenemos millones de bacterias que a su vez están organizadas en ecosistemas y a su vez están controladas por fagos, por virus. Los virus bacterianos se llaman fagos porque la terminología beligerante que ha habido siempre con la naturaleza decía que eran virus que comen bacterias, bacteriófagos. Pero no comen bacterias, son virus que están en las colonias bacterianas en un número de 5 a 25 veces más virus que bacterias, y que lo que hacen es controlar la población bacteriana. Y también comunican unas bacterias con otras, intercambiando paquetes de información genética.
Es impresionante, es que de verdad es radicalmente diferente. Tengo un artículo de Nature en mi página en la que dice que los virus son los que controlan nuestro organismo, porque son los que controlan las bacterias, que a su vez nos controlan a nosotros. Porque no solamente están en el intestino para producir sustancias que no podemos producir, para defendernos de otras bacterias, o sea, también son una gran parte de la función que se llama de defensa del organismo, que es en realidad equilibrio, la hacen las bacterias del digestivo. Y en eso son los virus las herramientas que utilizan. Cuando hay bacterias que no tienen que estar ahí, los virus las lisan, las deshacen. Bueno, es que en la biología, tal como nos tienen enseñados, la biología, no puedo evitar decir darwinista, hay una serie de tabús que no se pueden utilizar, les produce auténtico terror a los biólogos. Uno es que las cosas tienen que ser al azar, lo cual, desde el punto de vista científico, no tiene sentido intentar explicar una cosa al azar, no es una explicación científica, el azar es desconocimiento. Y otro es la teleología, no la teología, sino la teleología, el propósito de las cosas. Entonces, si tú hablas de que algo tiene un contenido, algún proceso biológico tiene un contenido teleológico, tiene un propósito, un sentido, se ponen enfermos, porque claro, eso quiere decir que a lo mejor les parece que puede ser que Dios esté dirigiendo, y la ciencia no se ocupa de esas cosas, la ciencia se ocupa de fenómenos materiales, pero hay cosas evidentes, o sea, cuando una cigüeña hace un nido, es para algo, tiene propósito. Cuando un ecosistema está interactuando muchos componentes, es para algo, es para mantener el equilibrio del ecosistema, es para algo. Y no significa nada extraño ni peligroso, ni que se pueda asociar con creacionistas, ni con cosas extrañas. Es pura ciencia. Entonces, efectivamente, si nosotros vemos nuestro organismo científicamente, en conjunto, cada persona, cada ser humano es una especie de universo poblado por millones, por miles de millones de pequeños seres que están organizados en ecosistemas funcionando para mantener el equilibrio de ese organismo. Es impresionante. A mí es una cosa, hay muchas cosas en la biología que me dejan boquiabierto, porque nos han enseñado a pensar en la biología de forma muy tonta, ¿no? Con algo muy tonto, muy mecánico, muy tonto. De las polillas de abedul, mueren las blancas, quedan las negras. Eso es la selección natural, eso con el tiempo y la evolución. Dice, pero bueno, con el tiempo, vamos a ver, sigue pensando. Las que quedan negras estaban antes, que tiene que ver eso con las reorganizaciones morfológicas. Nos han enseñado a pensar de forma muy simple, ¿no? Y muy mecanicista, y muy reduccionista, que el reduccionismo es bueno para estudiar las cosas, pero no para interpretarlas. Para interpretarlas hay que interpretarlas de una forma holística, globalmente. Estamos poblados de virus y bacterias que están en nuestro organismo y en el aire, que cada vez que respiramos entran y salen miles de bacterias y de virus a nuestro cuerpo. Y los que ya estoy respirando yo, dentro de poco lo vas a respirar tú. Sí, estamos todos unidos. Vivimos en el mar, hay 10.000 millones de virus por litro. Y 1.000 y pico millones de bacterias por litro de agua. En el mar lo que hacen los virus es controlar la base de la red trófica marina, porque las algas y las bacterias, si tienen alimento, pueden crecer indefinidamente y acabar tapando la superficie del mar, no dejan que la luz penetre y pueden matar la vida debajo del mar. Entonces los virus marinos lo que hacen es, como son inertes, están flotando en el mar, cuando hay demasiadas bacterias y demasiadas algas, pues las destruyen, con lo cual hasta que ya aclara el agua y dejan pasar todavía los rayos de luz. Y ya como ya están más lejos, ya los virus no pueden infectarlas. Pero es que, digo infectarlas, no puedo evitar la terminología darwinista, no pueden destruirlas, que es su función. Además, los productos derivados de la destrucción de las algas y las bacterias son productos derivados del azufre, que contribuyen a la nucleación de las nubes. Es decir, que los virus marinos conectan el mundo orgánico con el inorgánico. Cuando Lovelock estableció la hipótesis Gaia como un gran macroorganismo, que enseguida le dieron caña a los darwinistas porque decían que eso no podía ser, porque según el darwinismo era imposible, y él es darwinista, al final acabó diciendo que bueno, que era una especie de imagen retórica, que era como que no era una cosa real. Pues es mucho más real de lo que él pensaba.
sea, la Tierra está poblada, en un gramo de tierra hay de 40 a 100 millones de bacterias en el suelo. Y 10 metros más abajo, pues hay de 10 a 50 millones de bacterias por gramo. Y virus, pues 5 a 25 veces más. En el agua marina, en el agua dulce, en el aire. Que estamos viendo una enorme masa de bacterias y virus que son los que mantienen la vida, el equilibrio de la naturaleza, están en la base de la red trófica. A la luz de los datos actuales sobre los virus y las bacterias, ya se sabe que las células que nos forman están formadas por bacterias que se juntaron. La hipótesis de la simbiogénesis de Konstantin Merezkovsky, no de Margulis, pero que luego Margulis la retomó. Esto es de un ruso del siglo XIX que fue el que emitió la hipótesis de que las células están formadas por unión de protocélulas, que entonces no se conocían las bacterias. Están formadas las células por bacterias que se han unido unas dentro de otras. O sea, nuestras células son bacterias más o menos modificadas. Pero hay características de nuestras células que no tienen las bacterias, que fueron aportadas por virus. Se ha visto, actualmente ya hay estudios que apoyan claramente la idea de que los cromosomas lineales, los telómeros y las telomerasas, la separación de la transcripción de la translación, el ARN fue aportado por virus a las bacterias. Y a partir de ahí, todos los genes que forman nuestros genomas, los nuestros y otros tejidos, han sido aportados por virus. En nuestros tejidos se expresan, hay una enorme cantidad de secuencias de nuestro genoma que es de origen viral. Virus insertados, que sus secuencias se insertan en el ADN, se colocan ahí y forman parte del ADN, y sus proteínas que producen son proteínas que forman parte de la célula. Por ejemplo, cuando hablan del virus de la gripe, que es un virus endógeno, no es un virus malo que esté por ahí, es un virus que tenemos nosotros, que es un virus que produce un mecanismo de defensa del organismo ante el estrés. Es decir, cuando, no sé si habréis oído hablar de la gripe del ejecutivo. Pues los ejecutivos, cuando están entre estresados, están los tíos en marcha trabajando con mucho estrés, cuando llega el fin de semana y se relajan, su sistema inmunitario se deprime y cogen la gripe, sin que nadie las contagie. Llaman la gripe del ejecutivo. La gripe es un mecanismo del organismo para decirte, cálmate, descansa, vete en la cama una semanita y descansa, y ya eres como, porque no hay ninguna cura más que estar en la cama una semana para la gripe. Absolutamente, es como el tema del virus del herpes. El virus del herpes, hay varios herpes virus, pero uno de ellos, el virus del herpes 6 creo que está insertado en los telómeros de los cromosomas. Es un virus endógeno que está, y cuando estás estresado, ¡plaf!, pues se activa y cuando se produce la pupita. Entonces, en los tejidos se están expresando continuamente virus, hay virus endógenos que están produciendo sus cosas. Iba a decir de la gripe. Cuando hablan de los virus de la gripe H1N1, H1N5, quiere decir hemaglutinina neuramidasa. Son las proteínas de la cápsida del virus. Esas proteínas son parte de proteínas del organismo humano, han entrado y funcionan. Me puse a buscar y resulta que la neuramidasa es una proteína que está relacionada con el desarrollo y el mantenimiento de la vaina de mielina de las neuronas. Por eso, cuando hicieron el Tamiflu, que es un antiviral, una antineuramidasa, en Japón se produjeron suicidios de niños y muchos problemas neurológicos de niños. En Inglaterra también se produjeron problemas graves de comportamiento en niños por tomar el Tamiflu, hasta que la prohibieron en Inglaterra, el Tamiflu. Porque lo que ataca son a componentes del virus que son parte del organismo. Si tenemos en cuenta los datos que son los virus, que son esenciales en los ecosistemas, esenciales en el organismo por la parte del exterior, controlando las bacterias que a su vez nos controlan a nosotros. Esenciales son parte de nuestro genoma, son la construcción de nuestro genoma. O sea que ahora es difícil de explicar así, pero si tú vas buscando los elementos móviles, elementos transponibles, las líneas, los cines, lo que es todo el genoma, su origen es viral. Y en mi página personal hay un artículo que habla del tema ese, de un alemán, Günter Vizani, que habla clarísimamente de que el genoma humano, en su mayor parte, de origen, son virus que se han ido insertando en los genomas. Bueno. Hay estudios
que pone de manifiesto que durante el desarrollo embrionario están una gran cantidad de virus y retrovirus endógenos están activos y están emitiendo sus proteínas para controlar el desarrollo embrionario. Y en los tejidos también, en funcionamiento, también hay una gran cantidad de virus que están funcionando. Entonces, cuando descubrieron los virus asociados a una enfermedad, pues vacunas. ¿Cómo hacían las vacunas antiguamente? Cogían el virus, por ejemplo, el virus de la polio lo encontraron en las heces de un niño sano. Ahora en las heces de niños sanos hay millones de virus, porque son los virus que están en el digestivo. Cuando pulsas salen millones de virus, que son virus que son parte del ecosistema bacteriano y que son virus normales. Entonces se pensaba que había como 20 o 30 virus, que era una cosa humana que estaba por ahí atacando a la gente. Bueno, pues cogieron un virus humano y ¿cómo hacía la vacuna? Pues lo cultivaban para que se reprodujera en un tejido animal, que podía ser de mono, riñones de mono, o los virus de la gripe. Tengo una página de una empresa farmacéutica que cuentan con mucha satisfacción cómo cultivan los virus de la gripe en huevos de pollo embrionizados. Y por eso el virus de la gripe tan malo es híbrido de ave y de hombre. Pues si cultivas un virus de la gripe humano en un huevo de pollo embrionizado repleto de virus endógenos activos, entre ellos el correspondiente a la gripe del pollo, pues es cuando se hibridan los virus. Entonces, ¿cómo hacían las vacunas? Pues cogían el virus este y lo cultivaban, cogían un mono y, por ejemplo, para que se reproduzca el organismo vivo. Ahora ya se hacen con cultivos celulares, pero entonces hacían en animales vivos. Y lo cultivaban en los riñones de un mono hasta que se ponía lleno de virus, extraían el tejido, lo machacaban en una probeta, lo centrifugaban, sacaban la parte donde estaban los virus, los mataban, según ellos, creían que lo mataban, que no lo mataban, con formaldehído, y eso era la vacuna. Es decir, que si se piensa con calma, se va pasando paso a paso, se llega a la conclusión de que los virus que hay por ahí malignos son virus provocados por la forma de hacer las vacunas. Si tú miras al mundo, ves que algo hemos hecho muy mal. Algo hemos hecho muy mal, o han hecho los que lo han hecho. Y que hay que cambiar de forma de pensar las cosas. Estamos en un mundo dirigido por dos formas de pensamiento, que son el libre mercado de Adam Smith, cuyo origen es repugnante. Es un individuo pensando que el egoísmo de cada uno es lo que hace que la cosa funcione, que cada uno haga lo suyo, lo cual es una cosa absolutamente repugnante, es mentira. Y el libre mercado es el que decide, y los mercados, ya sabemos lo que hacen los mercados. Y luego el darwinismo, de que la vida es con una competencia permanente, de todos contra todos, y que el que tiene una ventaja, como dicen ellos, pues es el que tira para adelante. Que luego los darwinistas dicen, no lo entiendes, es más complicado, porque la evolución está a nivel de genes, unos dicen que a nivel de genes, otros de población, otros, tiene un berenjenal que todo lo que digas dicen que no, pero la esencia del darwinismo es eso. La visión maltusiana de que no hay para todos en el mundo y que hay una competencia, una lucha por la vida, y luego la visión de Spencer, que es que el más apto es el que sobrevive. Eso es el darwinismo en esencia. Y ese es el darwinismo biológico y social, el que nos han transmitido que la vida es así. Es como te decía. Entonces, pues claro, si todo lo vemos así, pues al final conseguimos que sea así. Que sea una competencia y que sea una cosa horripilante y que el mundo vaya de cráneo. Entonces creo que hay que cambiar de forma de pensar las cosas. Y los datos que hay son suficientes para cambiarlo. Lo que pasa es que siguen interpretándolo. El tema que me decías del SIDA antes. Ya he contado cómo se pueden fabricar virus híbridos por la forma de hacer vacunas, ¿no? De cultivar virus humanos en tejidos animales, ¿no? En los años 80, un científico, por llamarlo de alguna manera, el científico que tiene más patentes en el mundo actualmente, o sea, es un negociante, el doctor Hilary Koprowski, montó un laboratorio en el Congo belga para elaborar una vacuna contra la polio. Estaba compitiendo contra, no me acuerdo cuál es el otro científico americano, para ver quién hacía antes, porque el que hacía antes, claro, se forraba, evidentemente.
Y esto lo descubrió un periodista que luego le han machacado mucho, pero bueno, yo voy a ir a los datos concretos. Se descubrió después que por los congoleños auxiliares que cazaban chimpancés y también macacos y que les introducían el virus de la polio en los riñones. Y con eso hacían la vacuna contra la polio, con extracto de riñones de chimpancé. Se sabe que el virus del SIDA, el llamado virus del SIDA, es un virus híbrido de chimpancé y hombre. Se sabe. Aunque es muy curioso que en la base de datos en que estaba antes, cuando he buscado yo con un doctorando mío, ha desaparecido. Pero vamos, se sabe que es un virus híbrido de chimpancé y hombre y otro que es híbrido de macaco y hombre. Los virus híbridos no se hacen en naturaleza, por eso que me han contado, de que pasan de las aves a los hombres. Los virus son muy específicos y cada ser vivo tiene sus virus dentro que funcionan desde épocas evolutivas ancestrales, que están funcionando con ellos, con el organismo. Cuando se hibridan es cuando hace falta una cosa muy distorsionadora de naturaleza para que se hibriden, como es cultivar virus de animales en tejido humano o viceversa. Entonces, el Koprowski hizo la vacuna esta cultivando virus humanos en chimpancés. Y con ello vacunaron a cerca de 1 millón de niños en África Central. Pues sabes que África se ha usado siempre por laboratorios farmacéuticos como laboratorio para experimentar. También España, en la época del franquismo, se utilizó. También Sudamérica. Utilizaban como experimento para que antes de su país poner las cosas, lo hacían aquí, pues si moría la gente, pues se moría y ya está. Entonces, pues... ahí, o sea, siguiendo la pista, pues ahí es donde apareció el SIDA. Hay una enorme confusión, porque claro, los virus del SIDA son virus endógenos humanos que posiblemente tengan su sitio de inserción en los leucocitos. Y eso dicen que es el reservorio. Cuando meten antirretrovirales y desaparecen los virus del SIDA, es decir, que al cabo tiempo aparecen otra vez porque están se refugian en un reservorio. No es un reservorio, es su sitio habitual en los organismos. Pasa que ahora está hibridado y ahora se ha convertido en patógeno. Claro, hay un follón tremendo, hay gente que habla de que el SIDA no existe, hay gente de que... porque además han ocultado los datos en el banco de datos de genéticos, ha desaparecido los datos del SIDA. Cuando yo los busqué, por lo menos no los encontré. Porque, claro, para un científico darse cuenta de que una cosa tan terrible como esa ha sido producida por ellos mismos debe ser una cosa terrorífica. Y por eso hay tanta confusión. Entonces, pues yo quizá les parezca un poco irresponsable hablar así tan claramente, pero yo creo que sinceramente tengo la obligación de aportar lo que yo he visto. Es decir, si estamos repletos de virus, que son parte de nuestros genomas. Sí, tengo datos científicos que demuestran que al hacer una vacuna cultivando virus humanos en tejidos animales o en embriones animales se hibridan los virus, pues siguiendo la pista llegas hasta la pista de Koprowski y llegas a esa conclusión. Sí. Quizá no sea toda la verdad, pero es una gran parte de la verdad, seguro que es. Darwin, el pobre hombre, no tenía muchas luces y la evolución ya se conocía, se había estudiado anteriormente, se estaba estudiando en Europa. O sea, el tema que nos han contado es un cuento chino. El Darwin, el hombre, tenía un cacao mental tremendo y si lees los libros te das cuenta de que Darwin estudió la evolución estudiando palomas. Que dice que pensando que convenía dedicarse a algún grupo concreto se dedicó a la cría de palomas. Extrapoló la selección de los ganaderos a la naturaleza, lo cual es absurdo, o sea, es ridículo, porque la naturaleza no selecciona nada. Los ganaderos, eso sí que es teleológico, ¿no? De pensar que la naturaleza es algo, un ente que selecciona para que sobreviva el más apto. En la naturaleza pues, sobreviven los normales, los sanos, si están sanos sobreviven, si estás pocho te mueres porque estás pocho. Pero no hay una selección natural, ni sobreviven los más aptos ni menos aptos. Entonces, el tema de Darwin fue que leyendo a Malthus fue cuando se planteó que si la vida si no hay para todos, que habría una lucha por la vida y que lo más apto tal, o sea, que está basado en la lectura de Malthus. Tanto Darwin como Wallace basaron su hipótesis en la lectura de Malthus. Y eso, cuando salió el libro de Darwin, que el libro como tal era un libro de una confusión tremenda, pero salió el tema de que la naturaleza
Es como la sociedad, de que como no hay para todos, tiene que haber una lucha por la vida y que los más aptos sobreviven, y eso para gente muy poderosa le pareció una buena justificación científica de la injusticia, con lo cual dijeron, esto va a ser lo que va a funcionar, y a partir de entonces ya se instauró como dogma absoluto. Bueno, así en plan, de una forma muy superficial y muy simple, la vida, los fenómenos de la vida responden a la teoría general de sistemas. Un sistema es un conjunto de partes interactuantes, ¿eh? Que contribuyen todos a la función general, ¿eh? Y que si faltara uno de ellos la función se estropearía, es decir, todos son necesarios para que funcione. Entonces, si miramos la vida, vamos a ver, los mínimos componentes de la vida, aparte de los protones y electrones, son en la célula, digamos. La célula es un sistema de una enorme complejidad. Una complejidad impresionante, ¿eh? Pero según se va conociendo, hasta extremos increíbles. Pero la célula, no, aparte de los organismos unicelulares, pero en un organismo, una célula, pues no es nada si no está dentro de un órgano. Se agrupa en sistemas de mayor nivel. Y un órgano no es nada si no está dentro de un organismo. Y un organismo no es nada, un ser vivo no es nada si no está dentro de una especie. Tiene que haber pues, machos, hembras y grandes, pequeños. Y una especie no es nada si no está dentro de un ecosistema con otras especies. Y el ecosistema, pues tampoco es dentro de otro ecosistema global que son sistemas que van subiendo de nivel y luego bajando también hasta niveles de átomos, etc. Entonces, los fenómenos de la vida son sistemas complejos en los cuales todos los componentes son básicos para su funcionamiento. Y en un ecosistema, todos sus componentes son esenciales. ¿Cómo nos pueden contar que la evolución es porque en un individuo sufre una mutación al azar, que además tiene que ser imperceptible? Claro, se lo ponen porque, claro, si tú miras la naturaleza, tú no ves que haya mutantes de leones con cuernos ni mutantes de tigres con... ¿no? Estos tigres, estos leones, y entonces, pues, para que cuele, tienen que ser mutaciones imperceptibles. Pero tienen que dar tal ventaja que sus descendientes sustituyan a todos los demás de la especie. Y claro, una mutación que es al azar, pues una vez pues un mochuelo de Cuenca sufre una mutación y al cabo de 1000 años otro mochuelo de la Mongolia exterior sufre otra mutación. Y eso es la evolución. Eso explica el cambio de organización de pez a tetrápodo a ave. Es absurdo. Es una cosa que si lo piensas, la polilla de abedul que comentaba antes, sigue estando. Yo tengo aquí páginas de universidades que lo ponen como ejemplo de la evolución, la polilla del abedul. Mueren las blancas, mueren las negras, quedan las blancas, o viceversa, y eso es la selección natural. Y eso con el tiempo es la evolución, sigue siendo polillas. Entonces, ¿qué diferencia tiene este planteamiento? Pues que resulta que la evolución es como refleja el registro fósil, repentina, brusca, tanto a nivel de especiación como a nivel de grandes cambios macroevolutivos, asociadas con catástrofes ambientales que producen una cosa que se llama estrés genómico. Los genomas, como pretendía contar antes, están formados en su 99,9% por componentes de origen viral, elementos móviles, virus endógenos, elementos móviles de los genomas que cuando hay una agresión ambiental cambian de sitio. Y aquí hay un tema muy interesante, es un tema muy bonito. Los hotspots. Cuando los elementos móviles o los virus endógenos cambian de sitio ante una agresión ambiental, no cambian al azar. Hay hotspots, puntos calientes, sitios donde tienden a ir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en toda una población de animales, cuando hay un meteorito que causa un disturbio ambiental tremendo, productos químicos, radiaciones ultravioletas producidas por las inversiones solares, que ha habido grandes catástrofes en la historia de la Tierra, pues toda la población sufre cambios genéticos que son iguales. Y bruscamente aparece una población nueva con características diferentes. ¿Qué pasa con esto? Que la evolución es un fenómeno colectivo. No es individual ni por competencia, sino reacción de los genomas al entorno, ¡plaf! Y un salto evolutivo. Esto tiene componentes muy interesantes que me hacen pensar mucho, porque hay un artículo que está en mi página de la Max Planck de unos científicos, Lonin y Seidler, creo que es, Lonin y Seidler, que hablan de elementos transponibles y evolución, que dice que
Esto parece indicar que era una variabilidad parcialmente predeterminada, que la variabilidad de los seres vivos no es al azar, sino que está dentro de unos márgenes. O sea, que la naturaleza sigue unas leyes, no me gusta llamarlas leyes, unas normas, unos patrones. Una cosa es seleccionar embriones, identificar una secuencia, ¿sabes? Una secuencia que está implicada en la enfermedad, que no es la causa directa, pero que está implicada. Eso hay que dejarlo claro. Una cosa es seleccionar, o sea, entre los embriones, seleccionar uno que tenga esa secuencia adecuada y implantarlo y que crezca. Y otra cosa es cambiar genes dentro de un genoma. Es muy diferente eso. Pues he seleccionado el genoma entero, he seleccionado el niño entero. El tema de los cambios de genes, de la terapia génica, esas cosas, a mí me duele mucho hablar de esto porque sé que hay mucha gente que tiene enfermedades que llaman genéticas y que están esperando que haya una solución. Pero la cosa es mucho más complicada de lo que parece. Vamos a ver, las llamadas enfermedades genéticas no son enfermedades que la gente les viene del cielo, al azar. Son el resultado de algún tipo de agresión ambiental que la ha producido. Son siempre consecuencia de algo, no causa. Que luego se pueden transmitir, evidentemente. En unos casos puede transmitir, se queda ya, que hay cambios en el genoma, que son los menos, y en muchos más casos son cambios epigenéticos. Son modificaciones de la expresión de los genes sin cambiar los genes. Hay unas proteínas, las histonas, que protegen, que envuelven a los genes, los cromosomas, y hay mecanismos que las silencian o las activan, metilación, acetilación, fosforilación, reacciones químicas que pueden que unas histonas las quiten de ahí y esa secuencia se expresa. Bueno, pues esos cambios epigenéticos pueden ser hereditarios durante varias generaciones y al final desaparecer. Si el factor ambiental que los ha producido se mantiene, pues sigue manteniendo. Y parece ya que es una cosa hereditaria, pero es porque hay un factor ambiental que lo está produciendo permanentemente. Pues una costumbre familiar de comer alguna cosa concreta que es mala, o una exposición a algún producto químico que en la familia se produce permanentemente por algo. Es decir, que lo que se está viendo es que las enfermedades genéticas son producto del ambiente, que cuando ya altera las secuencias pues pueden heredarse, con lo cual es genética, pero no es que tenga una maldición del cielo. Entonces, ¿qué solución había ante eso? De la nueva perspectiva, pues investigar qué elementos son los que las producen para evitarlos que se produzcan. Es decir, hay una enorme cantidad de productos de limpieza, de cosméticos, de productos de jardinería que están asociados con enfermedades muy graves, neurológicas. Porque todas las enfermedades neurológicas, la inmensa mayoría, son producto de algún tipo de intoxicación, de algún fenómeno, de alguna agresión química o de radioactividad o algo así, o sea, algo que altera el funcionamiento. Entonces, cuando se ha intentado hacer terapia génica, que además para colmo han utilizado virus, que consideran tan malos, pero utilizan virus para introducir los genes en los organismos, ha sido tremendamente, estrepitosamente fracasos. Han muerto mucha gente con experimentos de terapia génica, hasta el extremo de que los médicos americanos dijeron que no se informase a la prensa de las muertes por los intentos de terapia génica. Porque al introducir un gen en el organismo con un virus, no se sabe dónde se va a insertar y la expresión del gen ese, de la expresión de la secuencia génica, depende del sitio del cromosoma en el que esté, depende del conjunto del genoma. Y además, muchas veces los virus que introducían producían unas reacciones que producían la muerte a la gente. Es decir, que el tema de la terapia génica y de los genes malos es otro tema también que está ligado íntimamente a la visión reduccionista y mecanicista de la naturaleza. Y desde el punto de vista de la salud, lo que hay que hacer es investigar por qué se producen. Pero claro, a los laboratorios farmacéuticos les interesa más curar enfermedades que evitarlas. Si evitan, se pierde el negocio. Con lo cual, pues, hay un tema que es, aunque me acusen de radical y de... Los laboratorios farmacéuticos lo que buscan es ganar dinero. Son empresas que buscan ganar dinero. Y de hecho son las empresas que más dinero ganan del mundo, junto con la armamentística y el tráfico de drogas. Entonces, cuando una empresa lo quiere ganar dinero, pues hay que pensar qué es lo que hace esa empresa. La impresión que da a mí es que el hombre es un organismo muy especial dentro de los sistemas complejos que forman la vida, y los sistemas complejos tienden a tendencia a un aumento de complejidad.
cuando la evolución de los sistemas complejos es cuando hay una destabilización, cuando es pequeña, pues se adaptan, son adaptativos, se adaptan a... Pero cuando es muy grande se desestabilizan y tiene una respuesta que es binaria, un derrumbe catastrófico o un salto en el nivel de complejidad. Esto se ha visto porque los sistemas complejos tienen una tendencia intrínseca a generar patrones de comportamiento global. Como un ecosistema se destruye por una gran agresión ambiental, pero se reorganiza porque si tiene que haber herbívoros, si tiene que haber carnívoros, si tiene que haber productores primarios y bacterias, entonces se vuelve a reorganizar. Y a veces parece ser que con tendencia a ser con más complejidad que la anterior. Entonces, dentro de la evolución, yo tengo la sensación de que el cerebro humano es el máximo nivel de complejidad que se ha alcanzado. No hay más que ver alrededor esto. Pero cuando te dicen, bueno, ¿por qué tiene que ser más complejo? Mira un jumbo o mira, no sé, algo más complejo, ¿no? Entonces, yo pienso que el hombre pues, ha llegado a un nivel que tiene la capacidad de llegar incluso a destruir la vida en el planeta. O sea, para que se vea hasta qué punto ha llegado la complejidad a un extremo tan tremendo. Entonces, yo tengo la sensación de que si la evolución es como parece ser, si hay una gran crisis tremenda en la Tierra, puede haber un salto mayor de la evolución y que se salte hacia un nivel más elevado. O sea que si hay alguna esperanza es que en vez de destruir toda la vida en el planeta, lo que se haga es producir una gran crisis como la anterior que han producido y que aparezca un nivel más alto de complejidad.